Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa que continúa un Consejo de Gobierno extraordinario que hemos celebrado en la tarde de hoy, en el que me acompaña Ana Cárcava, consejera de Hacienda, que detallará la información sobre el decreto que hemos aprobado de urgencia, que suspende además los plazos en el pago de los tributos. En primer lugar, y antes de comenzar, quisiera manifestar el pésame del Consejo de Gobierno por el fallecimiento de José García, exconsejero de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias, conocido hoy mismo. Permítanme que traslade nuestro pésame a sus familiares y a sus amistades. José García fue una persona fundamental en la construcción del sistema sanitario y de nuestro sistema de servicios sociales, dos de las señas más destacadas del Principado de Asturias. A su iniciativa se debe precisamente la actual Ley de Servicios Sociales, que en su momento fue pionera al reconocer el carácter subjetivo de los derechos sociales. Esta ley fue la base sobre la que se ha ido asentando el desarrollo progresivo de los servicios sociales en Asturias hasta el nivel del que disfrutamos en la actualidad. En unas circunstancias como las que vivimos, cuando se hace tan evidente la necesidad, la importancia de contar con un estado de bienestar sólido y trabado, tiene todo el sentido que honremos la memoria de personas como José García. Ahora ya, pasando a los acuerdos que hemos adoptado en el Consejo de Gobierno, y sin antes, no quiero dejar de agradecer al conjunto de profesionales, a todos los hombres y todas las mujeres que están dando la batalla en primera línea en los hospitales, en las residencias de mayores, a las profesionales, la gran mayoría mujeres de profesionales que dan la batalla también en los servicios de atención domiciliaria a las personas mayores. A todos ellos, gracias, y a todos ellos trasladarles toda la fuerza del Gobierno del Principado de Asturias. Está claro que juntos tenemos que dar la batalla y juntos será la manera en la que lograremos vencer ante esta situación. El Gobierno de Asturias sigue comprometido, trabaja sin descanso en la lucha contra el virus y hoy hemos dado un paso más. El Gobierno de Asturias ha dado un paso más en esta batalla, blindando la asistencia a domicilio durante el estado de alarma para garantizar el cuidado a las personas mayores. Hemos aprobado varias medidas excepcionales para afrontar la crisis provocada por el coronavirus, todas ellas dirigidas a proteger a las personas más vulnerables. Entre ellas, hemos acordado varias medidas de apoyo, fomento y coordinación para la prestación de los principales servicios sociales básicos durante el estado de alarma, con el fin de blindar esa asistencia a colectivos como el de las personas mayores que reciben cuidados en sus hogares a través de la ayuda a domicilio. Es por ello que dentro de los servicios sociales generales se consideran mínimos y esenciales en este estado de alarma los servicios de atención domiciliaria y apoyo a la unidad convivencial, así como los destinados al alojamiento alternativo temporal a transeúntes. Para garantizar, además, la prestación efectiva de estos servicios sociales esenciales, se considera necesaria la articulación de medidas de apoyo y fomento a las entidades de la iniciativa social en el ejercicio de sus acciones de ayuda mutua en condiciones de seguridad y de manera que se respeten las limitaciones impuestas por el estado de alarma. En este sentido, y teniendo en cuenta que las administraciones locales son las primeras y las más cercanas al conjunto de la ciudadanía, para garantizar que las prestaciones básicas puedan desarrollarse en las mejores condiciones posibles, el Consejo de Gobierno ha autorizado igualmente un gasto de 28 millones para la concesión directa de subvenciones a entidades locales, tratándose así del adelanto del pago de esa cuantía que el Principado de Asturias viene financiando junto con los ayuntamientos y las mancomunidades en relación con el Plan Concertado de Prestaciones Básicas y Sociales. Esta sería la primera medida económica de adelanto de ese pago del Plan Concertado, quedando para más adelante la concreción de cómo se va a repartir el fondo que llegará del Ministerio. Ya paso la palabra, en este caso, a la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, y luego quedaremos a su disposición para las preguntas que se consideren, que, como ya saben, serán, en este caso, nos las plantearán aquí. Gracias, consejera. Como la portavoz del Principado de Asturias había adelantado ya el pasado jueves, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto de urgencia que suspende los plazos asociados a los tributos que gestiona la Administración autonómica durante el estado de alarma.
Se trata de todos aquellos tributos gestionados por el Principado, no solo los tributos propios, sino también aquellos que han sido cedidos por el Estado a la comunidad autónoma, así como los impuestos locales que gestiona el ente público por delegación de los ayuntamientos. De este modo, ampliamos el periodo para el pago de las autoliquidaciones o también de aquellas campañas ya iniciadas, como por ejemplo la del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, de manera que los contribuyentes no se ven obligados a abonar estos tributos durante esta situación excepcional. El Principado logra así evitar desplazamientos de la ciudadanía a las instalaciones públicas o a las entidades financieras. Recordemos que desde el 16 de marzo las oficinas del ente público de servicios tributarios están cerradas al público. Y, paralelamente, el Principado adopta una de las medidas que ayudan a paliar los problemas de liquidez que lleva aparejado esta crisis sanitaria. Los medios de comunicación han realizado varias preguntas relacionadas con la situación de las residencias de mayores. La Nueva España plantea la siguiente cuestión. ¿El Principado considera que ha recibido en tiempo y forma el protocolo de la Vicepresidencia de Derechos Sociales para evitar la entrada del virus en las residencias de mayores? Bien, desde el Principado de Asturias trabajamos ya desde el mes de febrero en la elaboración de recomendaciones, de protocolos, de medidas de actuación muy concretas a la hora de abordar el trabajo de los profesionales en las residencias de mayores. En este sentido, y con un trabajo ya muy avanzado, colaboramos, como no puede ser de otra manera, con el Gobierno de España en la puesta en común de las medidas que habíamos ya incorporado a los protocolos que seguíamos en el conjunto de residencias públicas del Principado de Asturias, y de ese trabajo conjunto podemos decir que sí que es evidente que la colaboración dio sus frutos y que hoy contamos con un protocolo, si bien es cierto que en el Principado de Asturias lo veníamos implantando desde los primeros días del mes de marzo. También sobre las residencias de mayores, Europa Press formula esta pregunta. ¿Se proporcionará algún tipo de ayuda a las familias cuando se traslade a residentes del ERA dependientes a sus domicilios? ¿En qué residencias se está valorando esta medida? En el caso de familias con niños, ¿se está estudiando algún tipo de medida de protección a la infancia durante el tiempo que dure el confinamiento? Bien, en relación a la primera pregunta, en este caso se irán valorando las situaciones que se puedan dar. En el caso en el que personas, ¿no?, que decidan, familiares que decidan llevar a sus familiares, valga la redundancia, a sus domicilios, se valorará individualmente la opción que cada uno de ellos adopte y las medidas que se pueden adoptar en cuanto a atención en el propio domicilio. Como bien saben y como acabamos de aprobar en el Consejo de Gobierno, se blinda la asistencia, la ayuda a domicilio como servicio esencial básico, y por lo tanto esta será una de las medidas o una de las opciones que por las que estas familias puedan optar, siendo conscientes que la decisión de la familia será la respetada en todo caso en este caso por la institución, por el organismo. En cuanto en qué residencia se está valorando esta medida, que era otra de los planteamientos, en este caso son diferentes, ¿no? Depende de la decisión de cada una de las familias y, por lo tanto, en diferentes residencias se pueden estar dando casos muy, muy diferentes. Otra de las preguntas que tenía que ver en este caso con las familias con niños, la semana pasada, también en ese Consejo Territorial en el que abordábamos la situación de las residencias y otras cuestiones, como la del reparto de ese fondo de contingencia, se abordaba, ¿no?, y se aprobaba esos más de 850.000 euros que llegarán a Asturias precisamente para atender a las situaciones en las que las familias se encuentren con niños, esa situación de pobreza infantil que abordaremos no solo con esos recursos, sino como lo venimos haciendo desde el Gobierno de Asturias. Concretaremos esas medidas en los próximos días. Seguimos con el mismo asunto. La TPA también se interesa por las residencias de mayores. ¿Le consta algún positivo por coronavirus en alguna residencia de mayores privada de Asturias? De no ser así, ¿cómo explicaría que en la red privada no se hayan registrado casos y en la pública sí?
Pues efectivamente sí nos consta la existencia de positivos por coronavirus en residencias privadas de mayores, y en este sentido quisiera recordar pues el protocolo de colaboración que hemos puesto en marcha junto con la Consejería de Salud. Con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y la Consejería de Salud han trabajado conjuntamente en la puesta en marcha de este dispositivo, que pretende coordinar y garantizar la protección de las personas mayores y de los profesionales que trabajan también en estas residencias, y para ello se hace un seguimiento diario y continuado, tanto en la mañana como en la tarde, de la evolución de los casos que se pudiesen estar dando en estas residencias. Es prioridad para el Gobierno de Asturias atender a la protección de las personas mayores como personas vulnerables que son ante esta crisis sanitaria, y por lo tanto, como no podía ser de otra manera, no solo extremamos la vigilancia y la atención por esa necesidad de garantizar la protección de estas personas en el ámbito de las residencias del ERA, sino que también lo hacemos en colaboración, como les digo, con la Consejería de Salud en el ámbito de las residencias privadas. Para nosotros, todas las personas mayores son importantes, todas son una prioridad, y, por lo tanto, independientemente del lugar donde residan, velaremos por su protección. Otra pregunta de la televisión pública. ¿Ha tenido respuesta a su petición para que la UME desinfecte residencias de mayores en Asturias, como ocurre en otras comunidades autónomas? Efectivamente, la UME ya ha trabajado en labores de desinfección en Asturias. No se trata tanto de hablar de solicitudes y respuestas, sino de una colaboración y esa colaboración institucional tan necesaria en este momento. Es evidente que del trabajo conjunto y de esa colaboración entre las diferentes administraciones depende el éxito de las medidas que ponemos en marcha, y, por lo tanto, desde el Gobierno de Asturias colaboramos y estamos en permanente diálogo con la delegación del Gobierno, como tampoco podría ser de otra manera, precisamente para dar solución y dar respuesta con los medios que tenemos a nuestro alcance a todas las problemáticas que van surgiendo. Y en este caso pues tenemos que decir que esa colaboración es fluida, y que agradecemos la respuesta que desde la delegación del Gobierno, y en este caso desde la UME, se da a los planteamientos y a las dificultades que ponemos sobre la mesa desde el Gobierno de Asturias. Por parte de la RPA, la Radio Pública Autonómica, las últimas cuestiones ya sobre la situación de las residencias. ¿Atenderá el Principado la demanda de los centros para personas con discapacidad? Comisiones Obreras asegura que están en una emergencia, ya que las trabajadoras no cuentan con mascarillas, guantes ni gel desinfectante. No es que vayamos a atender la demanda de los centros con personas para discapacidad, es que desde el Gobierno de Asturias ya estamos atendiendo esa demanda. Estamos atendiendo esa demanda porque no cabe duda de que hemos puesto en la misma línea de prioridad y de preocupación para la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar los centros residenciales de personas con discapacidad como los centros residenciales para personas mayores. Se aplican los mismos protocolos y, por lo tanto, velamos en igualdad de condiciones por la protección y por la seguridad de las personas con discapacidad que viven en cada uno de ellos. Asimismo, también velamos, como no puede ser tampoco de otra manera, y hoy permítame que me repita mucho con esta coletilla, pero velamos por la seguridad de las personas que allí residen y de las personas que allí trabajan. Pasamos ya a otro bloque de preguntas de índole más general. El comercio se interesa por el impacto de la situación sobre la actividad económica y, en concreto, sobre el sector industrial. ¿Ya tienen una idea del impacto en puestos de trabajo que podrá tener el estado de alarma en forma de expedientes de regulación de empleo? ¿Qué medidas barajan para aliviarlos? Bien, como saben y como ya planteábamos al finalizar el Consejo de Gobierno, el último Consejo de Gobierno celebrado la semana pasada, es tema de debate y de análisis la situación, evidentemente, la situación y el panorama económico que se abre pues al albor de la evolución de esta crisis. Es una preocupación para el Gobierno de Asturias, una preocupación que comparte con los agentes sociales. Fruto de ello y reflejo de ello es la reunión que se ha mantenido esta mañana, y de ahí que hayamos delegado en los consejeros de Hacienda, de Industria, Empleo y Promoción Económica y en el propio vicepresidente la puesta en marcha y la puesta en funcionamiento, la definición en concreto de las medidas que den respuesta a la problemática que se plantea desde el ámbito empresarial.
En este sentido, recordar que trabajamos en medidas que complementen las medidas puestas sobre la mesa por el propio Gobierno de España. Estamos viendo cómo se van desarrollando esas medidas y cómo nosotros podemos complementarlas, esas medidas dirigidas a autónomos, a pymes y a trabajadores. Por lo tanto, el impacto todavía es un poco pronto para analizar o ver el alcance total que puede tener ese impacto, pero sí que en las medidas en las que se trabaja, pues bueno, son compartidas con la preocupación que manifiestan los agentes sociales, y así se han podido compartir esta mañana. También en relación con el mismo asunto, la agencia EFE pregunta: ¿cuáles son los datos actualizados de expedientes de regulación temporal de empleo solicitados y tramitados por el Principado? ¿Pueden avanzar ya alguna de las medidas complementarias de ayudas a empresas y autónomos que prevé implementar el Gobierno de Asturias? Es una pregunta similar a la anterior y reitero la respuesta. El Gobierno de Asturias, consciente y compartiendo esa preocupación por el impacto que pues, esta crisis va a tener en la actividad, en el desarrollo de la actividad económica, trabaja en colaboración, en este caso tomando la iniciativa, pero siempre en colaboración con los agentes sociales, como así lo refleja la reunión mantenida por el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica esta mañana con los agentes sociales. Trabaja en medidas concretas que vengan a complementar las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, con la única opción y con la única visión en el horizonte de dar respuesta precisamente a esas necesidades que se plantean desde la industria y desde las empresas, los trabajadores, las pymes, los autónomos del Principado de Asturias. Europa Press pregunta también por la repercusión económica, en este caso sobre los más vulnerables. Su cuestión es la siguiente: ¿en Asturias se va a promover la puesta en marcha de la renta universal mínima que plantea el Banco Central Europeo? En Asturias contamos con una herramienta fundamental en la lucha contra la exclusión social, como es el salario social básico. Se trata de una renta mínima. Como saben, bueno, en este caso el debate sobre esta renta mínima universal que se plantea desde el Banco Central Europeo está muy bien que venga y que trascienda al ámbito europeo. En el Gobierno de España, en este caso, el debate sobre las rentas mínimas está sobre la mesa del ministro de Inclusión, y, por lo tanto, será en ese marco en el que abordaremos el debate, ¿no? Desde Asturias siempre hemos sido favorables a que se abriese ese debate en el marco nacional, y será en ese ámbito en el que aportaremos las consideraciones que son importantes para el desarrollo de este tipo de instrumentos y para el fortalecimiento, en todo caso, del salario social básico, de la renta mínima de la que ya disponemos en Asturias. Otra pregunta de índole general, pero relacionada con el estado de alarma. La plantea El Comercio. ¿Cuál es la opinión del Gobierno de Asturias sobre la petición de Murcia de cerrar la región y de otras comunidades de paralizar toda la actividad económica con la excepción de los servicios básicos? ¿Cree que son necesarias medidas más drásticas que las ya adoptadas por el Gobierno central? Bien, el Gobierno de Asturias en este sentido considera que este tipo de planteamientos o este tipo de medidas deben de abordarse en el lugar que está diseñado para ello, como es la Conferencia de Presidentes. Ese es el foro adecuado en el que deben plantearse por parte de las comunidades autónomas las cuestiones que tengan que ver con pues el cómo aplicar o hasta dónde aplicar las medidas debajo del paraguas que supone el estado de alarma. Ahora bien, Asturias, en este caso, bueno, no vamos a lanzar ninguna opinión, porque realmente las comunidades autónomas tendremos que ser rigurosos, tenemos que ser serios, y las comunidades autónomas no tienen competencia para tomar este tipo de decisiones. Por lo tanto, desde que se aplica el estado de alarma y en el marco de los preceptos constitucionales no cabe este tipo de planteamientos por parte de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no vamos a participar del postureo que algunas de ellas han decidido manifestar una vez fuera de esa conferencia de presidentes, que entendemos que es el foro adecuado donde deberían debatirse y plantearse estas consideraciones. Ahora bien, recordar que la aplicación de las medidas de protección y el fortalecimiento de herramientas alternativas o de otro tipo de cuestiones es importante. Tenemos que, así lo vemos desde el Gobierno de Asturias,
y, como bien saben, exigimos, ¿no?, que se controlen las medidas y ese necesario exhaustivo control sobre los desplazamientos. Es importante y necesitamos que desde el ámbito también empresarial, no podemos olvidarlo, se pongan en marcha todas las medidas necesarias para garantizar la protección y la seguridad de las personas que allí trabajan. Por lo tanto, y en resumen, por concluir, es una opinión de una comunidad autónoma o un planteamiento que se lanza. Entendemos que el lugar donde deben debatirse este tipo de cuestiones es precisamente en la Conferencia de Presidentes, el foro establecido para ello. Las comunidades autónomas no tenemos competencia para tomar este tipo de decisiones, por lo tanto, no deja de ser, más allá que un postureo y con un gobierno serio como es el gobierno asturiano, pues simplemente entiende que poco ayudan este tipo de actitudes a la gestión de una crisis que debemos gestionar desde la unidad, desde la colaboración y desde la cooperación. Por último, también hay una pregunta sobre las decisiones tributarias adoptadas por el Consejo de Gobierno. La plantea la agencia EFE y es la siguiente. ¿Esta suspensión de la liquidación repercutirá en los ingresos del Principado? ¿Autónomos, pymes o empresarios verán aplazado el pago de impuestos como el IAE o el IBI o quedarán exentos de los mismos durante las semanas que permanezcan inactivos? Pues en este caso y en esta pregunta, ya que contamos con la consejera de Hacienda, Ana Cárcava, será ella la encargada de darle respuesta. Gracias, consejera. Bueno, la verdad es que son varias cuestiones en una. La suspensión implica aplazar pagos para los contribuyentes. En el caso de la Administración, implica que el cobro de los tributos se dilata en el tiempo. Por lo tanto, por supuesto que tiene un efecto en la liquidez, tiene un efecto en la tesorería. Hay un efecto a corto plazo en esa tesorería por parte de la Administración del Principado de Asturias. En todo caso, a la hora de adoptar esta medida, hay un estudio riguroso detrás, hay un estudio de cuáles son nuestras entradas de liquidez, de cuáles son nuestras previsiones, para que en ningún caso esas tensiones de tesorería se trasladen fuera de la Administración del Principado. Por eso estamos haciendo frente al pago a proveedores sin problemas, igual que lo veníamos haciendo hasta ahora, y por eso nos hemos también adelantado a la adopción de una medida como ha sido, por ejemplo, anticipar en varios días el pago del salario social. En cuanto a la pregunta, también hacía relación al impuesto de actividades económicas y al impuesto de bienes inmuebles. Quiero recordar que son impuestos locales y, por lo tanto, la Administración del Principado no puede aprobar ningún tipo de beneficio fiscal en estos impuestos, dado que son una competencia municipal. Pero, por supuesto, esa suspensión, ese aplazar el pago, siempre que sean gestionados a través del ente público de servicios tributarios, por supuesto que se producirá, puesto que estarían afectados por este decreto. Voy a aprovechar para incidir en que estos problemas de liquidez o estas tensiones de liquidez que asume el Principado, las asume el Principado, asume todo el impacto. Incido en ello porque, como hemos dicho, el aplazamiento afecta a aquellos tributos locales que gestiona el Principado. Eso no quiere decir que el aplazamiento vaya a trasladar esos problemas de tesorería a los entes locales. Los entes locales siguen recibiendo los anticipos mensuales y, por lo tanto, es el Principado de Asturias quien asume todo el impacto en términos de tesorería. Bien, pues finalizadas las preguntas, finaliza esta rueda de prensa. Muchas gracias por acompañarnos.